Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, y esta vez vamos a hablar del curso de álgebra. Vamos a desarrollar en el primer capítulo lo que es las expresiones algebraicas. Muy bien, vamos a definir algunas palabras primeramente. Por ejemplo, lo que es álgebra, ¿no? Álgebra dice que es una parte de la matemática que estudia las cantidades en su forma general, por lo cual hace uso de números y letras. Muy bien, vamos a ver qué es la expresión algebraica. Dice que es una combinación de constantes y variables unidas por las 6 operaciones fundamentales, que es la suma, la resta, la multiplicación, división, radicación y potenciación, en una forma finita y sin variables como exponentes. Entonces nos dice que las expresiones algebraicas vienen a ser una combinación de constantes y variables de forma finita y sin variables como exponentes. Muy bien. Entonces, acá nos dan unos ejemplos, ¿no? Vamos a ver cuáles cumplen con esas condiciones. Muy bien. Vamos a poner con celeste lo que sí viene a ser una expresión algebraica y con rojo lo que no es una expresión algebraica. Muy bien, tenemos un menos 73ab más 4 veces al cuadrado b al cubo. Como vemos, es una ecuación de forma finita, ¿no? Porque tiene dos términos nada más, ¿no? Entonces sí sería forma finita. Y no tiene variables como exponentes. En este caso, su exponente es 1, 2 y 4, ¿no? Entonces, esta de acá sí sería una expresión algebraica. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Tenemos un 3xy más 10 veces xy elevado a la 13 medios. Como vemos, también sigue siendo finita porque tiene dos términos y no tiene variables como exponentes, ¿no? En este caso sería 1, 1, 1 y 13 medios, sus exponentes de las variables, ¿no? Entonces, este sí viene a ser una expresión algebraica. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, donde tenemos un raíz de m más mn más 10, ¿no? Como vemos, tenemos un raíz de m, ¿no? Pero este lo podemos escribir como un m elevado a la 1 medio, ¿no? Y como vemos, sigue siendo un número, ¿no? Este es un medio. Por lo tanto, vemos que no tiene variables como exponentes y vemos que es finita, ¿no? Porque tiene tres términos. Entonces sí viene a ser una expresión algebraica. En el siguiente caso tenemos un a por x más b por m elevado a la x más 7, ¿no? Como vemos, tenemos un m elevado a la x, donde vemos que este x es una variable, ¿no? Porque es una letra. Por lo tanto, este ya no viene a ser una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tiene una variable como exponente. Entonces, no viene a ser una expresión algebraica. Muy bien. En la siguiente tenemos un a más al cuadrado más a al cubo más a la cuarta más puntos suspensivos, ¿no? Supuestamente va hasta el infinito. Como vemos, esto tiene una forma infinita, no es finita. Por lo tanto, no viene a ser una expresión algebraica, porque una expresión algebraica tiene un fin. En este caso no nos dice dónde es el fin. Por lo tanto, no es una expresión algebraica. Muy bien, ahí tenemos los 5 ejemplos. Pasemos a lo siguiente. El término algebraico dice que es la mínima parte de una expresión algebraica. En un término algebraico no existe operaciones de adición ni sustracción. Muy bien. Como vemos, acá había una suma, dos sumas, ¿no? Entonces dice que el término algebraico viene a ser la mínima parte. Es decir, por ejemplo, acá tenemos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo de arriba con celeste, lo que sí viene a ser el término algebraico, y con rojo lo que no viene a ser un término algebraico, ¿no? Muy bien. Si nos damos cuenta, acá nos dice que en un término algebraico no existe operaciones de adición ni sustracción. Por lo tanto, no debe haber una suma ni una resta, ¿no? Por ejemplo, acá en el primer ejemplo tenemos 10x cubo y, ¿no? En este caso, sí viene a ser un término algebraico. ¿Por qué? Porque solamente está conformado por una multiplicación. Entonces, sí es un término algebraico, ¿no? Y tampoco vemos que haya una suma ni una resta. Muy bien. Pasamos al siguiente. Tenemos un x cuadrado más 2 veces xy más y al cuadrado, ¿no? Como vemos, tenemos dos sumas, por lo tanto ya no viene a ser un término algebraico. Entonces,
esto de acá no viene a ser un término algebraico. Al contrario, va a haber tres términos algebraicos, que este sería 1, este sería 2 y esto sería 3. Hay tres términos algebraicos, pero no hay uno. A mí me piden solamente uno, ¿no? De demostrar si es un término algebraico, pero todo en conjunto no viene a ser ello. Muy bien, pasemos al siguiente. Tenemos un 25 mn elevado a la 1 medio. Como vemos, está conformado por multiplicación y además no tenemos ni una suma ni una resta, por lo tanto este sí sería un término algebraico. Muy bien, pasemos a lo siguiente y nos dice: un término algebraico consta de tres partes: coeficiente, variable y exponentes. El coeficiente viene a ser el número que acompaña las variables. Bueno, como conocemos, las variables son las letras que usualmente colocamos, ¿no? Bueno, en este caso mis variables serían el x y el y, ¿no? Esas serían mis variables. Como les dije, el coeficiente viene a ser el número que acompaña adelante de mis variables. Por ejemplo, en este caso sería mi 7, ¿no? Este 7 vendría a ser el coeficiente y mis variables serían x y y, ¿no? Pero también nos habla de exponentes. El exponente viene a ser, como su nombre mismo dice, exponentes de las variables, ¿no? En este caso sería este 2, que sería el exponente de x, y este 25 medios, que sería el exponente de y. Entonces ahí está conformado las tres partes de un término algebraico. Bueno, ahora vamos a hablar de los términos semejantes, ¿no? Dice, son aquellos términos los cuales tienen las mismas variables y los exponentes de sus respectivas variables son iguales. Por ejemplo, acá tenemos un 3xy al cuadrado y tenemos un 12y al cuadrado x. Como vemos, no nos importa nuestro coeficiente, solamente nos importan mis variables, que las variables sean las mismas y que los exponentes de esas variables sean iguales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un x y un y, y vemos acá que tenemos un y y un x, ¿no? El exponente de x es 1 y el exponente de x acá es 1, ¿no? El exponente de y es 2 y el exponente de y acá es 2. Por lo tanto, este sí sería un término semejante, ¿no? Sí sería. Muy bien. En el siguiente ejercicio nos dice 2m cuadrado n cubo p, y el otro sería menos 4m cuadrado n cubo p al cuadrado. Como vemos, tiene las mismas variables, ¿no? m, n y p, m, n y p. Muy bien, vamos a ver si tiene los mismos exponentes. M tiene el 2, m tiene el 2, n tiene el 3, n tiene el 3, p tiene el 1, pero acá p tiene el 2, por lo tanto este de acá no sería un término semejante, este de acá no lo sería. Muy bien, pasemos al siguiente. Tenemos un m, n cuadrado x, y tenemos un raíz de 2 n, m, x, n. Como vemos, tiene las mismas variables, solo que acá hay, en este caso hay dos n's, ¿no? Pero esto de acá lo podemos escribir como raíz de 2 n elevado al cuadrado, porque hay dos n's, ¿no? Y como está multiplicado n por n, es n al cuadrado. Sería por m y por x. Vamos a ver si son semejantes, ¿no? M está elevado a la 1, muy bien, en ambos casos. N al cuadrado, muy bien, en ambos casos. Y x a la 1, ¿no? Entonces sí vendría a ser un término semejante. En el siguiente caso tenemos un a 3 veces ab al cuadrado, un 15b al cuadrado ac, ¿no? Como vemos, hay un a, hay un b, hay un b, hay un a, pero hay un c. Entonces, como vemos, esto ya no sería término semejante porque no contiene las mismas variables. Acá hay un c, mientras que acá no lo hay, ¿no? Por lo tanto, este no sería un término semejante. Pasamos al siguiente. Tenemos una clasificación de las expresiones algebraicas. Como vemos, las expresiones algebraicas se clasifican según su naturaleza de los exponentes y según el número de términos. Por la naturaleza de sus exponentes se dividen en dos: las expresiones algebraicas racionales y las expresiones algebraicas irracionales. Las expresiones algebraicas racionales son las expresiones en las cuales los exponentes de sus variables son números enteros. Entonces,
los exponentes de sus variables vienen a ser números enteros, ¿no? Que pueden ser positivos o negativos, ¿no? Es por eso que tenemos otra división: las expresiones algebraicas racionales enteras y las expresiones algebraicas racionales fraccionarias. Las expresiones algebraicas racionales enteras son las expresiones cuyas variables, exponentes de sus variables, vienen a ser números enteros positivos que también incluyen el cero, ¿no? Acá nos dice: los exponentes de variables son números enteros positivos que incluyen el cero, ¿no? Ahí tenemos una serie de ejercicios. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Deben ser enteros positivos y que incluyen el cero. Como vemos, acá tenemos un 5x cuadrado menos y elevado a la 6, ¿no? Sus exponentes de las variables son números enteros positivos, por lo tanto si es una expresión algebraica racional entera. Esto de acá sí lo es. Pasamos al siguiente. Tenemos un x más 10 sobre 15, ¿no? Como vemos, el exponente de x viene a ser 1, por lo tanto sí es una expresión algebraica racional entera. Y acá tenemos un x a la cuarta y al cuadrado z al cubo, ¿no? Muy bien. Si resolvemos esto, vendría a ser un x al cuadrado y a la 1 y z elevado a la 3 medios, ¿no? Como vemos, su exponente de este z viene a ser un número que es una fracción, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es entero. Entonces, esto de acá no vendría a ser una expresión algebraica racional entera. Muy bien, pasemos al siguiente. Expresión algebraica racional fraccionaria. Es cuando los exponentes de las variables son números enteros negativos. Quiere que sean enteros negativos, ojo. Muy bien. Ahí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un 13xy a la menos 5. Como vemos, un exponente de la variable es negativo, ¿no? Entonces, que haya uno nada más ya se convierte en fraccionaria. Aunque este x sea un entero positivo, el y tiene un entero negativo, entonces eso ya lo convierte en una expresión algebraica racional fraccionaria. Acá tenemos un x sobre y al cuadrado. Supuestamente esto sí sería una expresión algebraica racional entera, ¿no? Pero este x sobre y al cuadrado viene a ser un x por y elevado a la menos 2. Esto de acá equivale a esto. Por lo tanto, este menos 2 hace que eso sea una ecuación, una expresión algebraica racional de tipo fraccionario. Hay que tener mucho cuidado ahí. Bueno, y el siguiente, como vemos, es el mismo caso que el anterior. Está abajo como positivo supuestamente, pero a la hora que lo subimos se va a convertir en un negativo, un exponente negativo. Por lo tanto, también vendría a ser una expresión algebraica de tipo fraccionario. Ahora tenemos las expresiones algebraicas irracionales. Dice que la expresión algebraica son aquellas que los exponentes de sus variables son fracciones. Entonces, los exponentes de sus variables deben ser fracciones, ¿no? Acá tenemos tres ejemplos. Veamos si son irracionales o no. En este caso tenemos 8 por x por y elevado a la menos un tercio, ¿no? Acá vemos que es irracional. ¿Por qué? Porque y está elevado a la menos un tercio, ¿no? Y menos un tercio es una fracción. Por lo tanto, sí vendría a ser irracional. Pasemos al siguiente y tenemos un raíz de x cubo y a la quinta. Si nosotros acá resolvemos esto, sería x elevado a la 3 sobre 2, ¿no? Por y elevado a la 5 sobre 2. Como vemos, sus exponentes son fracciones, por lo tanto también vendría a ser una expresión algebraica irracional. Pasemos al siguiente. Tenemos un 6 por raíz cúbica de x cuadrado, ¿no? Y esto vendría a ser un 6x al cuadrado sobre 3, ¿no? Por lo tanto también vendría a ser una expresión algebraica de tipo irracional, ¿no? Y acá el más 1, ¿no? Es uno solo, más 1. Por lo tanto también vendría a ser un irracional, ¿no? Muy bien, entonces los tres vendrían a ser irracionales. Muy bien, y por último, la última clasificación, que
vendría a ser por el número de términos, ¿no? Muy bien, tenemos que son dos, un monomio y un multinomio, ¿no? Un monomio viene a ser las expresiones algebraicas de un término y las del multinomio vienen a ser aquellas que tienen dos o más términos, ¿no? O sea, más de uno prácticamente, de dos o más términos. A ver, vamos a ver los ejemplos. Acá tenemos, es un monomio, ¿no? Este de acá viene a ser un monomio porque solamente tiene un término, ¿no? Como veíamos, un término significa que solamente consta de multiplicaciones más no de sumas ni restas, ¿no? En este caso también vendría a ser un monomio porque es solamente un término. Y acá por último el multinomio, vemos que este ejemplo de acá si viene a ser un multinomio. ¿Por qué? Porque está constituido de dos sumas, ¿no? Habría tres términos. Y acá también sería un multinomio porque hay tres términos constituidos por una resta y una suma. Entonces hasta acá el video de la teoría de lo que viene a ser las expresiones algebraicas. En el siguiente video haremos un repaso de todo esto, un pequeño repaso, y también daremos más ejercicios, ¿no? Así como fáciles, medios y complicados. Espero que les haya gustado, no se olviden de dejarme un like y suscribirte. Gracias.